7 escalofriantes relatos que revelan lo oculto en una noche chuvosa. Lo siniestro de SNTRRA o la lluvia caía con fuerza aquella noche, retumbando sobre el pavimento como un tambor sin compasión. Mariana, una madre soltera de 32 años, se encontraba en su turno nocturno en una tienda de abarrotes desgastada por el tiempo. El aire estaba cargado de un frío que calaba los huesos y un sentimiento de peligro inminente. Con cada gota que golpeaba la acera, el mundo exterior se tornaba más tenebroso, como si la oscuridad estuviera despertando antiguos secretos, y en su corazón latía una inquietud que no podía ignorar. Mientras atendía a escasos clientes, de repente su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. La voz grave del desconocido susurró palabras escalofriantes, revelando detalles de su familia y vecinos que jamás debería haber sabido. Su respiración se aceleraba, algo no estaba bien. La cruel tormenta apenas podía compararse con lo que ella sentía, y el desasosiego se transformaba en paranoia. Un conocido se cruzó por la tienda, pero no la miró, su mirada estaba llena de temor, evitando sus ojos. ¿Qué está pasando?, pensó Mariana. La lluvia seguía cayendo, arrastrando con ella la confianza que antes tuvo en su comunidad. Se estremeció cuando recordó las palabras de Lucas, su hijo menor de 5 años, quien había mencionado a un extraño merodeando por su casa. La lluvia podría estar llevándose mucho más que solo agua, tal vez había una amenaza oculta entre ellos. Mariana decidió investigar. La atmósfera se volvía más pesada, más inquietante. Los rumores de un grupo delictivo, enmascarado bajo la apariencia de personas comunes, empezaron a fluir por las calles. La idea de que aquellos en quienes había confiado pudieran estar involucrados la llenaba de terror. Sabía que no podía recurrir a la policía. La corrupción estaba arraigada como la podredumbre en el suelo empapado, y el horror se hizo carne cuando, al salir del turno, su mundo se desmoronó. Lucas había desaparecido. La angustia la consumió, la noche de tormenta se había convertido en un laberinto oscuro e infernal. Con el corazón en un puño, corrió por las calles repletas de sombras, cada sonido podía ser un eco del peligro. Los murmullos de los vecinos se sentían como cuchillos en su piel, y sus instintos la advertían de la traición que la acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada paso la acercaba a un abismo de decisiones. ¿Qué haría si encontrara a su hijo? Definitivamente no podía confiar en nadie. Las sombras se movían, como si estuvieran vivas. Una figura emergió entre la bruma de la tormenta. Era un hombre, su rostro estaba apenas iluminado por un rayo que cruzó el cielo. Mariana, paralizada ante su inminente avance, sintió que se acercaba al final. La incertidumbre se cernía como una niebla, mientras una voz en su interior murmuraba secretos inconfesables sobre su comunidad. ¿Quién era realmente el enemigo? La respuesta estaba por llegar, tan cerca que podía palparla. El hombre permanecía en la sombra, su figura se recortaba contra la luz intermitente de los relámpagos, pero algo no estaba bien. Mariana sintió su corazón latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La lluvia continuaba cayendo, y con ella aumentaba el peso del miedo en sus hombros. Esa figura se acercaba lentamente, cada paso resonando en la penumbra como un eco del horror. «Lucas», gritó ella, en un intento desesperado por atraer su atención, pero su voz se perdió en el torrente de la tormenta. El desconocido siguió avanzando. No tenía prisa, parecía disfrutar de la angustia que emanaba de ella. Aquella mirada oscura, casi vacía, la hizo temblar. Y cuando finalmente el rostro del hombre se iluminó con un destello de rayos, su expresión era una fusión de burla y maldad. Era el rostro de alguien que conocía, un vecino de la comunidad, alguien que había visto muchas veces, pero en ese instante se convirtió en un extraño aterrador. Mariana se dio cuenta de que, al igual que todos en el pueblo, él también podía ser parte de esa red oscura. Dio un paso atrás, pero el miedo la mantenía paralizada. Fue entonces cuando el hombre abrió la boca, y no fue un grito lo que salió de su garganta, sino una advertencia. «Tu hijo está más cerca de lo que piensas», dijo, su voz resonando con una mezcla de confianza y malicia. Una risa siniestra se escapó de sus labios, y en ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda. De repente, el sonido de un llanto distante atravesó la atmósfera gélida. Era la voz de Lucas, pero venía de un lugar oscuro,
más allá de las sombras que la rodeaban. Sin pensarlo más, Mariana giró sobre sus talones, su instinto materno la llevó a seguir ese grito desgarrador. La tormenta había comenzado a amainar, pero la angustia en su pecho no hacía más que intensificarse. Sin más compañía que su propio temor, empezó a correr. Las luces de las casas parpadeaban, los rostros conocidos la miraban con desdén, como si estuvieran disfrutando de su sufrimiento. Sus murmullos eran indistinguibles, pero la culpa y la traición impregnaban el aire. Esto no era una pesadilla, estaba corriendo por su vida, y eso la hacía sentir más vulnerable que nunca. El llanto se hizo más claro, eco de sueño y terror. Había una puerta, frente a ella, un viejo cobertizo que había pasado desapercibido al convertirse en parte del paisaje urbano. El llanto de Lucas provenía de adentro. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, empujó la puerta. El chirrido resonó en la oscuridad como un lamento. Se detuvo en seco. Allí, en medio del polvo y la penumbra, encontró un pasillo que se extendía hacia la nada, y al final, una luz tenue. Mariana se acercó, los haces de luz bailando en la niebla del lugar. Lucas estaba allí. Por un instante, sintió un atisbo de alivio, pero rápidamente la razón se desplomó cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su hijo no estaba solo, una figura oscura se perfilaba a su lado, sus ojos brillando con una maldad que hacía eco del hombre que había encontrado antes. Con cada paso, la desesperación crecía. Mariana no sabía si su hijo estaba en peligro o si la verdad distorsionada la había llevado a la locura. La luz temblaba, y en un susurro aterrador, ella escuchó la última revelación: no todos los secretos están destinados a ser desenterrados. Mariana sintió que el suelo temblaba debajo de sus pies. Las sombras se abalanzaban sobre ella, y un grito desgarrador cortó el aire mientras alguien más se acercaba. Podría salvar a Lucas antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué otros horrores se ocultaban en la oscuridad? Su corazón había dejado de latir por un segundo, y en ese instante, ella supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Mariana se detuvo en seco, atrapada en la marea de pánico que arrastraba su alma. Su mirada se centró en aquel ser que no debía estar ahí, en la forastera oscuridad que rodeaba a Lucas, su pequeño. El llanto vibrante de su hijo era un eco desgarrador que se mezclaba con el palpitar desenfrenado de su corazón. La figura oscura, erguida como un monumento al horror, se movía lentamente, con la precisión de una serpiente acechando a su presa. «Déjalo en paz», gritó, sin poder contener la desesperación que salía a borbotones de su interior. El ser giró la cabeza, y en ese instante, Mariana enfrentó una mirada que la heló por dentro. Eran ojos que conocía. La historia del pueblo se deslizaba en su memoria, como un susurro en la niebla. Era el rostro de alguien que había desaparecido años atrás, alguien cuyo nombre había sido un secreto a voces, un susurro que se escondía tras las puertas cerradas. Mariana cayó de rodillas, deslumbrada por la revelación, cuando de repente, Lucas dejó de llorar. Su pequeño no podía entender lo que ocurría, no sabía que el silencio encarnaba un terror aún mayor. La figura oscura se agachó, quedando a la misma altura que Lucas, un espectáculo antinatural que hizo que el vello de la nuca de Mariana se erizara. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiendo el sudor helado que corría por su frente. El ser sonrió, y la visión de sus labios partidos reveló dientes afilados. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. En el silencio, las sombras parecían encorvarse, esperando el desenlace de un juego macabro. «Solo verlo», susurró el ser, y su voz era un eco del viento que arrastraba secretos en la noche. La risa contenida resonó en el cobertizo, distorsionando la realidad. Mariana se levantó, temblando, y dio un paso atrás. El peligro latente la empujaba hacia el borde del abismo. Detrás de ella, la puerta estaba entreabierta, y el viento aullaba, como si la gravedad de la atmósfera exigiera su atención. En su mente, pensó en esos murmullos que había escuchado del pueblo, en las advertencias que no había tomado en serio. De repente, el llanto de Lucas regresó, más fuerte y más asustado. La figura oscura extendió su mano, como si pudiera tocar las raíces mismas del miedo que atenazaban su pecho. Sin pensarlo, Mariana se lanzó hacia su hijo. «Lucas, ven aquí», gritó mientras se precipitaba hacia él, deseando protegerlo de aquel horror. Estiró su brazo, dándolo por hecho, pero la figura oscura lo interceptó, su mano alcanzando al pequeño antes que ella pudiera. Un escalofrío helado le recorrió la espalda al ver cómo la criatura parecía absorber la esencia de su hijo, su rostro deformándose en una mueca de hambre voraz. «No», gritó alzando la voz, pero el grito se perdió en el torbellino de la tormenta que arrasaba el mundo exterior. Mariana sintió que la corrupción de la oscuridad se filtraba entre ellos. Se desplomó en un desesperado intento de rescatar a Lucas, pero ya era demasiado tarde. La figura alzó su mano con el niño entre sus dedos, y esa sonrisa predadora la atravesó como una lanza.
La luz del cobertizo parpadeó, y por un instante se sintió como si el tiempo se detuviera. La tormenta incrementó su furia al ritmo de su terror, y mientras las sombras se juntaban para formar un manto oscuro, Mariana supo que debía actuar. Pero, ¿qué podía hacer contra algo que no era humano? Contra lo que nunca debería haber sido desenterrado. El suelo volvió a temblar, y una risa distante resonó desde el fondo del cobertizo. Mariana, con el aliento entrecortado, comprendió que estaba atrapada en una marea de secretos familiares que amenazaban con destruirlo todo. Antes de que pudiera hacer algo, el cobrizo brillo de una nueva figura apareció detrás del ser oscuro, una sombra que prometía más preguntas y dolor. El latido de su corazón sonó en sus oídos, mientras un pensamiento aterrador la atravesó. Había más en juego de lo que jamás imaginó. Y cuando la nueva sombra empezó a acercarse, la voz de su hijo se perdió en él. Viento, un grito que resonaba en su mente aún más aterrador que el silencio. ¿Qué secretos se desvelarán cuando la oscuridad se eche aún más cerca? Mariana sintió el latido de su corazón ahogarse ante la revelación de esa segunda sombra. Era como si el aire se volviera más denso, como si cada respiración le costara un esfuerzo sobrenatural. La figura detrás del ser oscuro reflejaba una luz propia, una naranjada que cortaba la penumbra. Había algo familiar en esa silueta, algo que la obligó a fruncir el ceño y a recordar. La criatura que sostenía a Lucas lo observaba, su risa, una sinfonía malvada, reverberaba en el espacio, como una vibración lejana que nunca había estado destinada a ser escuchada. Mariana apretó los puños, su mente girando en espirales de agonía y desesperación. Debía intentar algo, aunque los dientes de la criatura brillaban con un hambre insaciable, desbordando cualquier atisbo de razón. Suelto, gritó, su voz transformándose en una mezcla de súplica y desafío. Mientras tanto, la nueva figura se movía lentamente, dejando atrás un rastro de polvo brillante que destellaba como estrellas olvidadas. Su rostro, aunque inidentificable en la penumbra, tenía un aire de tristeza y nostalgia. Se acercó, y un ligero destello de reconocimiento iluminó los ojos de Mariana. Tú, logró decir, aunque su garganta se sentía como si estuviera en llamas. La figura sintió, y un profundo pesar llenó sus ojos. A pesar de la angustia que los rodeaba, había un roce de compasión en su expresión. Era algo que Mariana no estaba segura de entender. La criatura que había tomado a Lucas parecía cada vez más inquieta, su mano temblando ligeramente, como si le costara sostener al niño en su gélido abrazo. ¿Por qué?, preguntó Mariana, embargada por una confusión aplastante. Quiso que el tiempo retrocediera, que las sombras no existieran, que su hijo estuviera a salvo. La amenaza en el aire le hizo sentir que el suelo la tragaría vivo. La figura familiar extendió la mano, y aunque avanzaba con precaución, su presencia parecía desdibujar la oscuridad circundante. Arcana y oscura, la criatura que sostenía a Lucas bufó, como un animal aterrorizado por una fuerza superior. La historia musitó la figura, su voz era un susurro como el roce de una hoja en el viento. La historia no necesita ser repetida. No otra vez, Mariana sintió que iba a desmayarse. Recordaba esas viejas historias, los rumores que llenaban las noches en la plaza del pueblo. Historias de personas que desaparecieron, de pactos secretos y oscuras transacciones con seres a los que no se debía invocar. Y ahora, frente a ella, tenía un fragmento de todo eso, un eco de su pasado que parecía tan lejano, pero ahora estaba tan presente. Lucas, déjalo ir, gritó nuevamente, su voz resonando con la mezcla de fuerza y desesperación. La figura familiar parecía luchar contra la oscuridad que emanaba del ser monstruoso, cada paso que daba estaba lleno de riesgo, pero no podía rendirse. Un destello de esperanza apareció en el rostro de Mariana, quizás había un camino. Quizás esas viejas leyendas aún podían ofrecer una respuesta. En un parpadeo, la criatura que sostenía a Lucas se volvió inquieta, su sonrisa distorsionándose en una mueca de furia. No lo entiendes, dijo, un tono de burla marcado en su voz. Tu hijo ya es parte de esto. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La tormenta en el exterior rugía con más fuerza, como si el universo se preparara para un cataclismo. ¿Qué tienes que ver con él?, preguntó, de forma desesperada. Si los antiguos secretos eran la clave, debía entender la relación antes de que fuera demasiado tarde. La figura familiar, ahora más cercana, miró a Mariana con lástima. Era un recordatorio doloroso de lo que había perdido y de lo que estaba en juego. A medida que el ser oscuro comenzaba a envolver a Lucas en sombras profundas, el tiempo se hacía escaso. Tienes que elegir. Una elección que definirá si lo liberarás o si será parte de la oscuridad. La batalla que Mariana enfrentaba no solo era física, sino también moral. Se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El precio por querer salvar a su hijo sería alto, y la oscura verdad detrás de su familia enfrentaría el horror que ni ella ni nadie se atreverían a contemplar. Mientras el llanto de Lucas resonaba en su mente,
el reloj marcó la medianoche, el último canto de la esperanza se desvaneció en el aire helado. El destello familiar en los ojos de la figura se fundió en la sombra, empujando a Mariana a la desoladora pregunta: ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para recuperar a su hijo de las garras del abismo? Las sombras respondieron, esperando la lección que cambiaría sus destinos para siempre. La figura oscura retorció sus manos, un gesto que parecía un intento de consolidar su poder. Su risa se convulsó en ecos distorsionados mientras Lucas lloraba, atrapado entre el horror y la confusión. Mariana sintió como su pecho se llenaba de rabia y pánico, y en un momento de claridad, una idea se instaló en su mente: su amor por Lucas podría ser el arma que necesitaba, una chispa de luz que atravesara la oscuridad. «No puedes llevarlo», gritó, dejando que el dolor de su voz se transformara en un grito de desafío. «Yo soy su madre. No permitiré que lo toques». En cuanto las palabras salieron de su boca, la figura familiar se iluminó brevemente, como si la firmeza de Mariana disipara parte de la negrura. El ser oscuro quedó paralizado. Mariana vio cómo la criatura titubeó, sus ojos rojos parpadeando en un mar de destrucción y vacío. La rabia de Mariana se convirtió en el único ruido que resonaba, ahogando tanto el llanto del niño como la risa siniestra del monstruo. «Eres fuerte, pero ¿acaso tienes lo que se necesita?», preguntó la criatura, sus dientes brillando como los de un depredador en busca de la presa adecuada. Mariana respiró hondo, sintiendo el aire helado atravesar sus pulmones. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La pregunta retumbaba en su mente, pero no se podía hacer ilusiones. Siempre había habido un precio por lo que realmente anhelaba, pero nunca pensó que estuviera dispuesta a pagarlo de esta manera. La figura familiar, aún en medio de la penumbra, deslizó una mano hacia ella, imbuida de un brillo fantasmal. Mariana, sintiendo que el tiempo se deslizaba, entendió que esa luz podría ser la clave para liberarlos, pero también podía traer consigo las sombras de su pasado. Tenía que decidir, y el peso de su elección pesaba sobre ella como una losa de piedra. «El pasado no es solo un recuerdo, Mariana. Está vivo, quiere ser revivido», susurró la figura, atrapando su atención. Había una urgencia en su voz, algo que la hizo estremecerse. «Necesitas recordar. Necesitas confrontar lo que has ignorado». Las imágenes vinieron a ella como ondas de un tsunami, risas interrumpidas, días felices en una casa que ya no existía. Y la sombra de su familia, oscura y angustiosa, apretando su pecho. Hubo una vez un ritual, un pacto que llevó a la pérdida, un juego que nadie debería haber jugado. Su corazón latía con una fuerza brutal, empujándola a actuar. «Vamos, ¿qué te detiene?». La criatura oscura se acercó, su mano extendida hacia Lucas, quien se ubicó con acento a cada vez más cerca de un susurro de silencio. «Tú misma lo has traído aquí. ¿Te atreverías a romper el ciclo?». La mente de Mariana ardía con la verdad. La oscuridad la empujaba a recordar lo que había olvidado, a reconocer el sacrificio que ninguna madre debería contemplar. Pero el amor, ese amor que la había llevado a enfrentarse a las sombras, también podía darle poder. Mientras la figura oscura reía, su risa se convirtió en un eco escalofriante que retumbaba en la caverna de su mente. La realidad mutó. Una sombra más se arrastró de entre las sombras retorcidas, una imagen ahora clara y resonante, un recuerdo que nunca se extinguiría por completo. «Lucas, yo te liberaré», murmuró, sintiendo el calor en su pecho arder intensamente. «O todo se desmoronará en esos momentos cargados de incertidumbre». El aire se volvió vibrante, como si el mismo universo esperara su elección. La figura familiar desapareció, dejando una opción inquietante ante Mariana, un antiguo camino de retorno que la llevaría a un lugar donde su amor y el sacrificio danzarían en una macabra coreografía. ¿Podría ella estar lista para enfrentar lo que realmente significaba ser parte de su historia? Las sombras danzaban con una energía salvaje, los ecos del pasado la atraparon en su tela de horror. Y así, con el destino de Lucas en la línea y las sombras acechando, Mariana dio un paso adelante hacia lo desconocido, donde una decisión se tornaría realidad. El viento, como cómplice de su destino, rugió con más fuerza, dejando a Mariana con una pregunta inquietante que retumbaba en sus oídos. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su hijo? Ni el propio abismo se atrevía a revelarlo. Las sombras parecían respirar, fluctuando a su alrededor como un organismo vivo. Mariana se sentía atrapada en un vórtice, cada latido de su corazón era un eco resonante en la oscuridad. «Respira hondo», se dijo. Debía concentrarse, aferrarse a ese amor ardiente que había prometido proteger a Lucas. Pero las palabras de la figura oscura resonaban en su mente como un canto hipnótico. El pasado estaba vivo, la criatura frente a ella se fue transformando, cada vez más nítida con cada impulso de su corazón. Su rostro, una amalgama de recuerdos desgarradores, se tornó familiar, dolorosamente reconocible. Era su madre. La mujer que había desaparecido en aquel ritual,
la que había desaparecido con la esperanza de acudir a un futuro donde el horror no existiera. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Mariana, su voz temblando ante la revelación. La figura sonrió, la dulzura de su rostro contrastando agudamente con la fragorosa oscuridad que la rodeaba. Porque la verdad es lo único que puede liberarte. Lo único que puede salvar a Lucas, respondió, sus labios susurrantes como un viento inquietante. Mariana se sintió invadida por un frío profundo. Ella recordaba, sí, cada detalle del aquelarre, de la noche fatídica en la que había hecho ese acuerdo terrible por un futuro mejor. Pero lo que había perdido, lo que había dejado atrás, no estaba lista para enfrentarlo. Detrás de ella, una risa carcajeadora surgió de la criatura en las sombras, burlona, como si disfrutara de su tormento. Lucas había dejado de llorar, ahora solo emitía un ligero quejido, un sonido que desgarraba el alma de su madre. Mira a tu hijo. Su alma está atada a la misma oscuridad que alimentaste al buscar lo que deseabas. La figura oscura apuntaba con un dedo laxo a Lucas, que se encontraba acurrucado, como un pequeño pájaro en una tormenta. Basta, gritó Mariana, pero su voz se desvaneció, atrapada por la desesperación. La angustia apretó su pecho como una serpiente constrictora. Tenía que actuar. Con un paso decidido, se acercó a la sombra. Su madre la observaba con ojos suplicantes, pero mucho había mordido el pasado. Todo lo que había deseado era un hogar, una familia. Pero el costo había sido demasiado alto. ¿Y si lo pierdo todo de nuevo?, preguntó, sus ojos llorosos mirando a la figura que había amado. El eco de aquella pregunta reverberó en el aire, y la criatura se detuvo. Solo pierde lo que no necesitas. ¿Acaso no vale la pena arriesgarlo todo por tu hijo?, sugirió, acercándose, su voz un murmullo seductor. Mariana cerró los ojos, luchando con la tormenta interna. Las sombras danzaban, erosionaban su determinación, y ella se sintió pequeña, una niña perdida en un laberinto de secretos. Todo lo que había querido proteger estaba a punto de desvanecerse. La verdad podría ser una salvación o una condena. Con un grito incontrolable, como si lanzara sus propios miedos al abismo, Mariana se acercó aún más. Tensión, sinfonía de terror y amor, se entrelazaban en un solo acorde. La sombra vaciló, temblando ante su desafío. De repente, se escuchó un estallido. Así como una bomba de luz, la figura oscura se desvaneció, pero la tranquilidad fue efímera. Ante sus ojos se formaron visiones distorsionadas, escenas de una casa en llamas, risas entre lágrimas, sombras que la abrazaban. Un grito desgarrador, el de Lucas, la sacudió de su trance, y entonces todo cambió. La realidad se hizo añicos, y Mariana se encontró en un lugar conocido pero transformado. La noche era oscura, la atmósfera impregnada de un aroma a ceniza y desesperación. Un rol había sido asumido sin querer, y sabía que debía enfrentarse a su pasado. El terror se adueñó de su aliento cuando un susurro débil cortó el silencio moribundo. Mariana, ¿dónde estás? Los ecos del pasado la llamaban, y la única respuesta que tenía era la voz temblorosa de Lucas. ¿Podría ella regresar a la oscuridad y enfrentar lo que había dejado atrás para salvar a su hijo? Las sombras danzaban alrededor, y la pregunta resonó en su mente. Mientras la niebla se espesaba, Mariana dio un paso adelante, decidida a desentrañar los secretos de su familia. Pero un nuevo grito, ahora más intenso, surgió de las profundidades de la noche, desafiándola. No puedes escapar de lo que eres. Y así, la búsqueda de respuesta la atrapó en un laberinto de horror y revelación, donde cada paso era una trampa y cada sombra podía ser su último aliento. ¿Qué descubriría a continuación, ahora que la oscuridad no solo acechaba, sino que esperaba? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si quisieran devorarla por completo. Mariana sintió que el aire se volvía espeso, y cada respiración se tornaba un desafío. La voz de Lucas continuaba llamándola, más desesperada, y esa desesperación calaba hondo en su alma. No podía permitir que su hijo sufriera por sus errores del pasado. Un impulso la llevó a correr, a buscar la dirección de ese grito, la esencia de su niño. Pero el entorno había cambiado, cada rincón parecía un espejismo, un eco de horrores pasados. Las paredes de lo que alguna vez fue su hogar estaban cubiertas de ceniza, rostros borrosos que le sonreían y luego se giraban, dejando atrás solo miradas vacías. Lucas, gritó, su voz resonando en la oscuridad, convirtiéndose en un lamento que se perdía en la penumbra. Por un momento, silencio. Luego, el llanto se reanudó, ahora más cercano, pero oculto en un laberinto de sombras. Con determinación, Mariana se adentró en el interior de la casa, guiada por el sonido desgarrador. Allí, entre las ruinas, las imágenes de lo que había sido su vida se desdibujaban, como un antiguo film en el proyector de su mente. El pasillo se extendía ante ella, atrapado en un oscuro túnel de recuerdos. Cada puerta cerrada era un recuerdo que había elegido ignorar.
Abrió una de ellas con un tirón de desesperación. Dentro había un espejo antiguo que reflejaba una Mariana distinta, con ojos infectados de dolor, como si toda su historia estuviera escrita en su piel. De repente, una figura familiar apareció detrás de ella. Era su madre, o al menos lo que quedaba de ella en esa visión quebrada. Su piel era papel, sus ojos vacíos de vida, pero su voz emergió clara y resonante. ¿Por qué regresas? Sabías que esto no tendría un final feliz, susurró. Sonriendo de manera inquietante, Mariana sintió que sus rodillas flaqueaban ante el tormento. Cada palabra era un aguijón que penetraba su corazón, sacando a relucir su culpa. Pero no iba a caer de nuevo. Lucas me necesita, gritó, su voz llena de furia y de amor. La figura retrocedió como si hubiera sido golpeada por su determinación, la risa burlona de la sombra resonó en el aire, fríamente inconfundible. ¿Crees que puedes salvarlo? Él es parte de esto, zumbó, una risa sibilante que desnudaba la debilidad de Mariana. A medida que ella se mantenía firme, la figura comenzó a distorsionarse, mostrando su verdadero rostro, uno que no era humano, lleno de dientes afilados y ojos con un brillo monstruoso. Sin tiempo para pensar, Mariana salió corriendo, esquivando la oscuridad que parecía cerrarse a su alrededor. Su único pensamiento era Lucas, ese pequeño que había sido su razón en este mundo desgarrado. Un nuevo eco del llanto surgió, lleno de miedo, y la llevó a otra puerta, una que nunca había visto antes. Con una sacudida, la abrió. La habitación era un caos de sombras retorcidas y muebles volcados. Allí, en el centro, estaba Lucas, con los ojos llenos de lágrimas que reflejaban un horror que Mariana no podía comprender. «Mamá», exclamó, extendiendo sus manitas inmaculadas entre tanto terror. Mariana se lanzó hacia él, pero una fuerza invisible la detuvo. Las paredes de la habitación vibraron con un ululato escalofriante, y una neblina oscura surgió, absorbiendo la luz como un voraz monstruo. «No puedes acercarte, Mariana». Él es el precio, se burló la sombra, fusionándose con la oscuridad que la rodeaba. Con un grito que desgarró los estómagos, Mariana se sintió pequeña, impotente. La criatura tenía razón, pero no podía dejarse vencer. Lucas era su vida, su futuro. Sin dudarlo, gritó con toda su fuerza. «No lo tomarás». Las sombras titubearon, como si el grito hubiera desgarrado la tela de su existencia. Pero un profundo retumbar resonó, y el suelo comenzó a temblar. La habitación colapsaba a su alrededor, su hogar sucumbía a la tormenta antigua que había convocado. «Mamá. Ayúdame», suplicó Lucas, la angustia de su voz agitándose en la oscuridad. Enfrentada a su mayor miedo, Mariana dio un paso hacia adelante. El terror y el amor se entrelazaban, su corazón latiendo desbocado. Podía perderse a sí misma, pero nunca dejaría a su hijo en la oscuridad. Y entonces, la criatura se transformó, tomando la forma de su madre de nuevo. El pasado nunca muere, Mariana. Y tú tampoco escaparás de él. Fue entonces que entendió, la verdad que había eludido durante tanto tiempo era el único camino hacia la salvación. Podría despojarse de todo y enfrentarse a lo que había sido, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Desesperada, se lanzó hacia el centro del caos, lista para enfrentarse a la sombra que ocupaba su vida, dispuesta a desnudarse de sus propios miedos. Pero, sería suficiente. Las sombras comenzaron a devorar a Lucas, y en ese preciso momento un grito brotó de sus labios. «El pasado, mi madre, necesito saber la verdad». La habitación se estremeció y el universo se detuvo, como si la noche misma esperara su respuesta. La próxima revelación podía ser su condena o su redención. La lucha apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, un rugido ensordecedor llenó el aire. Mariana, atrapada entre el miedo y la protección, sintió como el suelo se agrietaba bajo sus pies. La voz de Lucas se desvanecía en el aire, como un eco lejano de lo que podría ser, y el tiempo parecía detenerse. «Mamá», su llanto era un lamento desgarrador que resonaba en su mente, perforando la neblina de terror. Con cada segundo que pasaba, la habitación se torcía, los muros se acercaban y la oscuridad se espesaba. Mariana, temblando, comprendió que no podía rendirse. Si la sombra devoraba a su hijo, todo lo que había vivido no tendría sentido. «Necesito saber», gritó, su voz retumbando en la penumbra. La neblina vibraba con su desafío, pero no retrocedía. De repente, la figura de su madre se manifestó de nuevo, cada vez más definida. A medida que la sombra la rodeaba, la figura de su madre parecía estar fragmentándose, como 1000 espejos quebrados. «La verdad es tu mayor enemigo, hija. ¿De verdad quieres escucharla?». La voz de su madre tembló con un eco espeluznante. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Recordar el pasado era abrir una puerta a un horror que había tratado de olvidar,
pero sabía que su hijo no podía pagar el precio de sus temores. Dímelo, lo necesito, susurró. El sonido de su voz se volvió un ruego, la condición de la sombra cambió, convirtiéndose en algo aún más aterrador. Los ojos de la criatura brillaban con la luz de un dolor antiguo, y detrás de la figura de su madre, otros rostros comenzaron a asomarse, como si todos los secretos enterrados de su vida la miraran. Todo comenzó una noche de tormenta, igual hasta la sombra se deslizó por la habitación mientras comenzaba a contar la historia que había mantenido oculta. Mariana se sentó, temerosa, lista para escuchar. La sombra, usando la imagen de su madre, habló de su infancia, de pérdidas nunca superadas, de decisiones fatales que llevaron a un camino de sombras y culpas. Cada palabra era una herida, cada recuerdo, una condena. Mariana veía fragmentos de su vida desmoronarse, cada revelación era como un corto de horror del que no podía apartar la mirada. Eras demasiado joven para comprender, pero tu falta de fe creó esta oscuridad. Lucas es parte de todo esto, su sufrimiento es fruto de tus decisiones. La desesperación hundió a Mariana como un ancla. No era solo su vida lo que estaba en riesgo, sino la de su hijo. Podía enfrentar la verdad y, aún así, salvarlo. De pronto, la figura de Lucas fue atrapada por una especie de vórtice negruzco, su rostro distorsionado en terror, llamando a su madre con angustia. Mariana sintió que el terror iba en aumento. «Mamá, dame la mano», gritó, el caos a su alrededor crecía, devorando lo que quedaba de su hogar. Las sombras danzaban, riendo de su dolor. Era un canto macabro, disfrutaban el sufrimiento de una madre que no podía alcanzar a su hijo. Desesperada, Mariana se impulsó hacia adelante, atravesando el portal de dolor que la sombra había tejido. Las imágenes de sus errores la perseguían, la hacían dudar. Pero su amor por Lucas era más fuerte que cualquier temor. «No», gritó con todas sus fuerzas. La habitación se sacudió, su voz resonó. «No los dejaré llevarse a mi hijo». La sombra se volvió hacia ella, cambiando su forma en un millar de rostros, todos enjuiciándola. En su interior, Mariana sintió que la oscuridad se encogía, pero aún quedaba una batalla por librar. Iba a enfrentarse a su pasado, y no iba a hacerlo sola. La criatura lanzó un grito infernal, el aire se fragmentó alrededor de ellos. ¿Podría Mariana cambiar su destino, o el precio de la verdad era su propia vida? Un instante de silencio pesado precedió a un nuevo grito de Lucas. La figura oscura comenzó a desvanecerse, como si luchara por mantener su existencia, en un mundo que temía ser descubierto. Mariana comprendió que su camino hacia la verdad estaba lleno de peligros, pero su amor por Lucas era una luz en la tormenta. Con una determinación feroz, surcó el abismo que la amenazaba. A medida que avanzaba, una advertencia llenó el aire: el pasado no perdona, Mariana. Estás a un paso del abismo. Podría realmente enfrentar lo oculto de su vida, o el abismo la consumiría antes de que pudiera salvar a su hijo. La oscuridad se espesaba y el tiempo se estaba agotando. El horror era palpable. Mariana sentía que cada latido de su corazón resonaba con un eco ominoso en la oscuridad. La sombra se había desvanecido, pero el aire seguía cargado de tensión, como si el mismo espacio estuviera esperando una explosión de terror. Lucas susurró, su voz temblorosa se perdió en un murmullo apagado. La habitación, ahora en penumbras, era un laberinto de angustia. El vórtice que había atrapado a su hijo parecía haberse evaporado, pero la preocupación por su bienestar estaba aún más presente, como una garra aferrándose a su pecho. Los ecos de aquellos rostros, testigos de su fracaso, aún le rondaban. Mariana sintió que su cerebro se aceleraba, cada recuerdo se convertía en una espina que punzaba su conciencia. El pasado no se marcharía tan fácilmente. Se adentró hacia un rincón sombrío donde el silencio opresivo la abrazaba, y aunque pensó que allí podría encontrar respuestas, solo encontró miedo. Ese lugar estaba lleno de recuerdos, como un cofre de secretos que amenazaban con abrirse. Sentía que, en cualquier momento, las sombras podrían volver a lanzarse sobre ella. Un sonido rompió el silencio, un susurro casi imperceptible. Mariana giró la cabeza, y allí en la penumbra, vio la figura de Lucas. Su pequeño rostro estaba pálido, lleno de un terror que cortaba como un cuchillo afilado. Mamá, su voz era un murmullo quebrado, lleno de un miedo indescriptible. Mariana corrió hacia él, extendiendo sus manos, pero a medida que se acercaba, el rostro de Lucas comenzó a distorsionarse en algo angustioso. Su expresión, una mezcla de preocupación y desesperación, la paralizó. «Mamá, no», gritó, pero Mariana se sentía atrapada en un sueño aterrador del que no podía despertar. Las sombras comenzaron a acercarse una vez más, arrastrándose por el suelo como serpientes. Los ojos de Lucas deslumbraron de balas de luz escurridiza, entrelazándose con el horror que lo rodeaba. La oscuridad parecía absorber la luz que él emitía, y con cada paso que Mariana daba,
la tristeza de la sombra se intensificaba. No, se obligó a gritar, el eco de su voz estrellándose contra los muros como si el mismo espacio se opusiera a su palabra. No te lo llevaré. La sombra se lanzó hacia ella, sus tentáculos abriéndose como manos hambrientas. A su alrededor, el aire crujía con un odio silencioso. Mariana sintió como su alma se desgarraba. Intentó invocar algún recuerdo profundo de amor, algo que pudiera romper el dominio de la sombra. Los rostros de su madre y de aquellos que había perdido surgieron en su mente, y junto a ellos, las decisiones que había tomado, las que la habían llevado a este momento. ¿Ves? Es tu culpa. Ellos están aquí por ti, susurró la sombra, y su voz era un silbido lacerante. Mariana se sintió acorralada. La culpa era un veneno que la llenaba, pero una chispa de rebelión encendió su corazón. No soy solo yo, gritó. Lucas es más fuerte de lo que piensas. Con cada palabra, sintió que la luz interior de su hijo empezaba a brillar con más fuerza. La sombra, asustada por esta nueva intensidad, se agitó, como un animal acorralado. Lucas dio un pequeño paso adelante. Su figura comenzó a transformarse, la luz irradiando él creció y empezó a empujar la oscuridad hacia atrás. Mamá, llamó, y su voz era ahora fuerte, un canto valiente que rivalizaba con el terror. Juntos, podemos. Mariana le extendió la mano, y, con un grito decidido, ambos se unieron en ese instante de valentía. Las sombras retrocedieron, gritando en un lamento escalofriante que resonó en la habitación. Pero su victoria era temporal, el abismo aún no estaba lejos. De repente, un remolino de oscuridad comenzó a girar alrededor de ellos nuevamente. Mariana sintió un miedo frío recorrer su piel. La criatura gritó, su desesperación rebotando en las paredes, como un eco interminable. La verdad está más cerca de lo que crees, susurró la sombra, y las paredes crujieron, revelando un pasadizo oculto. El miedo abrumó a Mariana, pero también la oscura curiosidad. Sabía que lo que detrás de esa puerta se revelaría podría cambiarlo todo. Estaba dispuesta a sacrificarse si eso significaba salvar a su hijo. Mariana, dijo Lucas, su voz ahora vibrando entrecortadamente, ¿qué hacemos? La lección ante ella era vertiginosa, la verdad o el sacrificio. ¿Podrían ambos escapar de aquello? La sombra giraba y retumbaba, ansiosa por la respuesta, el tiempo se escurría entre sus dedos y, con el corazón latiendo con fuerza y miedo, la decisión estaba a un paso de ser tomada. Mariana sintió que el abismo la llamaba, un eco incesante que vibraba en su mente. La neblina oscilaba entre el deseo de salvar a Lucas y la realidad aterradora que no había querido enfrentar. La sombra rugía, exigiendo su atención mientras el pasadizo se abría, revelando un camino aún más oscuro. Juntos, podemos vencerla, repitió Lucas, sus ojos desbordantes de valor. Ella sabía que él creía en ella, y eso encendió una chispa de determinación en su pecho. Sí, juntos, murmuró Mariana, aferrando la mano de su hijo con fuerza. Avanzaron con paso firme hacia el pasadizo. Las paredes parecían susurrar, revelando recuerdos olvidados y secretos enterrados. Cada paso que daban era un reto, la oscuridad intentaba engullirlos, pero la luz que emanaba de Lucas la mantenía a raya. La figura oscura se retorcía, como si supiera que estaba perdiendo su control. No pueden escapar de su propia historia, aulló, su voz un torbellino de rabia y terror. No somos solo nuestra historia, gritó Mariana, su voz resonando como un rayo en la tormenta de la sombra. Nosotros creamos nuestro destino. La figura oscura se encogió ante su desafío. La certeza en sus palabras había causado una grieta en la oscuridad. De repente, la sombra lanzó un ataque, sus tentáculos se dispararon hacia ellos con una violencia aterradora. Mariana, sin pensarlo, usó el vínculo más fuerte que tenía, el amor. Se detuvo y cerró los ojos, imaginando una burbuja de luz alrededor de ellos, como una barrera que la conectaba con el amor profundo que sentía por Lucas. Lucas, recuerda. Eres fuerte, y yo siempre estaré contigo, dijo, el abrazo de su voz llenando el frágil espacio. Él sonrió, y la luz que brotaba de él se intensificó, arrojando destellos dorados en la penumbra. Los tentáculos de la sombra hicieron contacto con la luz. Donde antes había oscuridad, comenzaba a brotar un brillo. Mariana sintió como la desesperanza se desvanecía, reemplazada por un ímpetu de energía que había olvidado que poseía. Ahora, gritó, y juntos, levantaron sus manos hacia la sombra, dejando que la energía del amor se fundiera hacia la criatura. El abismo comenzó a encogerse, la vorágine de oscuridad empezaba a replegarse, temblando ante la luz que emanaba. Con un tremor ensordecedor, la figura oscura chilló, y las paredes vibraron mientras el torbellino de sombras se multiplicaba, luchando por resistir el poder brilloso del amor que ardía entre madre e hijo. No puedes escaparte de mí, aulló la sombra, pero su voz se desvanecía,
su forma desmoronándose en una niebla espesa. Lucas, confía en nosotros. Mariana lo instó con fervor, su corazón latía con una fuerza renovada. Y, al unísono, ambos concentraron toda su fuerza en el centro del horror, iluminando el lugar con una luz que eclipsaba hasta los más oscuros secretos. Libera a Lucas, gritó con toda su energía, y entonces, el estallido fue casi físico. La sombra se desintegró, un rugido retumbante resonó y se disolvió en un aliento helado que impregnó el aire, llevándose consigo el eco de los secretos maternos que habían atormentado a su familia. El peso del pasado se aligeró de manera inmediata, y Mariana se sintió entrar en el silencio. Las sombras habían desaparecido. Miró a su alrededor y vio un rayo de luz que se filtraba a través de una grieta en el techo del viejo cobertizo, recordándole que siempre había esperanza, incluso en el momento más oscuro. «¿Mami?», preguntó Lucas, su voz temblorosa pero llena de confianza. Mariana se agachó, abrazándolo fuerte, sintiendo el calor y la paz que antes había temido perder. «Sí, cariño, estoy aquí», respondió, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Se separaron un poco, mirándose a los ojos, y en ese instante, comprendieron que podían construir un futuro juntos, libres de sombras del pasado. No había sido fácil, pero la verdad había salido a la luz, y aunque el camino sería complicado, sabían que, juntos, podrían enfrentarlo todo. Mariana sujetó la mano de Lucas, y caminaron hacia la salida del cobertizo, con la tormenta finalmente amainando. Las sombras habían sido desveladas, su historia reformulada en luz y amor. Un nuevo capítulo comenzando ante ellos. No pudieron evitar sonreír, su vínculo había superado la oscuridad. Estaban listos para lo que vendría juntos, las puertas del futuro se abrían ante ellos, y finalmente, podían ver el amanecer asomando en el horizonte, un nuevo comienzo resplandeciendo en la luz del día. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo importante. ¿Te gustaría seguir siendo parte de esta comunidad de cuentos? Entonces suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte más historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías, porque queremos saber su opinión sobre este final. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.